Bienvenido a Fuera de Micrófono, Antonio Jiménez. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Javier, y bien hallado, lógicamente, después de tanto tiempo sin vernos. Sí, nos conocimos hace un mogollón de años. Te recuerdo, fíjate, en Matinal Cadena SER en los años 80. Ha llovido, Principio de los 80, efectivamente. 80. Yo, bueno, por ahí andaba Javier González Ferrari, Ónega, Antonio Rico, probablemente. Sí, yo tuve la fortuna de empezar con grandes de la radio en ese momento, como por ejemplo Iñaki Gabilondo. Iñaki entonces dirigía ese Matinal SER y empecé con él. Seguí con nuestro querido Javier González Ferrari, su padre Antonio Calderón, uno de los grandes referentes de la radio en España. Pues para mí ha sido un padre profesional también, biológico de Ferrari y padre profesional mío. Yo le tenía mucho respeto, reconocimiento y sobre todo cariño, ¿no? Y bueno, y ahí claro, conocí a Joaquín Prat, que más, en fin, estaba la gran José María García en la 25 Deportiva, en fin, Manolo Martín Ferrán, también hice cositas con Manolo Martín Ferrán, se llamaba Plaza de España, el informativo de las 8 de la tarde. Juan Carlos Goñi, no sé, tanta gente importante, interesante y sobre todo grandes profesionales de la radio que te marcan tu vida, lógicamente. ¿Cómo llegaste a la SER? ¿Fue prácticas o conociste a alguien? Bueno, hubo un proyecto que me pareció muy interesante desde el punto de vista de la comunicación, del estudio y de la posibilidad de conocer el medio que firmó la Universidad Complutense, la Facultad de Ciencias de la Información. Yo hacía periodismo y Radio Madrid. O sea, no era cadena, no cadena, sino Radio Madrid, y era un proyecto de Caja Madrid, o sea, de la Caja de Ahorros de Madrid, ¿no? Sí. Consistente en que nosotros, los estudiantes de periodismo, de ciencia de la información, pudiéramos hacer un programa de radio, en fin, bueno, pues con unos tintes evidentemente muy bisoños, noveles, que aportáramos algo de creatividad al medio, etcétera, etcétera. Y entonces, de la mano del profesor José Carlos García Fajardo, hicimos A Grifo Abierto. Ahí nos juntamos un grupo de chavales, tuvimos la suerte, inmensa fortuna de ser elegidos para hacer ese programa, y a partir de ahí, bueno, pues el programa se discurrió durante toda la temporada, se emitía en lo que entonces eran los 40 principales, de 8 a 9 de la noche. Era el único momento en el que no había música, sino pues un programa hecho de forma experimental por chicos de la facultad, ¿no? Que conocían por vez primera el medio radio. Y luego, a partir de ese momento, tuve la suerte también y la inmensa dicha de poder continuar haciendo prácticas ya en la redacción de lo que era entonces la cadena SER. Y bueno, muy feliz porque eso me permitió continuar y bueno, pues llegar a estar 10 años nada más y nada menos. El horario era lo de menos, quizá, ¿no? El horario, sí. Porque es duro, claro. Tú llegabas ahí, supongo, muy pronto, de madrugada, o a partir de las 12. Ten en cuenta que... Y el matinal empezaba a las 7, ¿no? Sí, el matinal entonces empezaba a las 7. Nosotros llegábamos sobre las 5 de la mañana, entre 5... No se estaba toda la noche. Pero había gente, claro. Claro. Luego yo hice el programa, en ese momento... yo, bueno, pues acompañaba lógicamente a Iñaki, incluso me quedaba a dormir en su casa, fíjate, en aquellos tiempos, era un chavalín, claro, lógicamente, y bueno, pues tanto cuando lo hizo Iñaki como acompañé a Javier González Ferrari, luego lo hice yo, o sea, tomé las riendas del programa, me lo ofreció la casa, y lo estuve haciendo, y entonces yo sí me quedaba toda la noche. ¿Y sabes quién hacía los boletines de madrugada? Estábamos solos en la redacción. Almudena... Almudena Ariza, efectivamente. Almudena Ariza hacía los boletines. Carlos Herrera hacía El borde de la cama, un programa que terminábamos a las 3 de la mañana. Era un programa muy agradecido para quienes nos escuchaban, pero también para los que estábamos por allí pululando, porque, en fin, dentro de nuestra soledad laboral, de estar ahí yo preparando el matinal, Almudena pendiente de los boletines, yo me acercaba de vez en cuando allí, saludaba a Carlos, estaba con ellos, siempre tenía la posibilidad de tomar algo, un cafelito, le traían de todo, algún bocadillo, cualquier cosa. Y, en fin, era algo que te satisfacía y reconstituía a esa hora de la madrugada. Porque el horario es muy puñetero. Yo admiro mucho y reconozco a todos los compañeros que han hecho los programas matinales, porque es verdad que es un esfuerzo y un sacrificio extraordinario. Allí se fraguó una gran amistad con Carlos, ¿no? Sí, ahí conocí yo a Carlos, efectivamente. Ahí nos conocimos y desde entonces, bueno, pues llevamos, fíjate, estamos hablando de los principios de los 80. Tu compadre, exactamente, yo soy el padrino de su niña, que acaba
acaba de casarse, Rocío, y él es el padrino de mi hijo, de Alejandro. Y entonces, bueno, pues mantenemos una estrecha amistad y luego además en nuestras vidas, desde el punto de vista profesional, él es, en fin, está a años luz de la mía en el sentido de que, bueno, él, en fin, desarrolla pues una capacidad extraordinaria tanto en la televisión como en la radio desde el primer momento y luego pues acredita dirigiendo los grandes matinales de España, tanto en Radio Nacional como en Canal Sur, como aquí en, bueno, en Onda Cero, como aquí en COPE, pues acredita una vitola de estrella, ¿no? Total y absoluta, ¿no? Pero hemos tenido una vida paralela en el sentido de que siempre hemos coincidido. Nos vimos en la SER, luego nos separamos, coincidimos nuevamente en Onda Cero, luego nos separamos y coincidimos nuevamente en COPE. Es curioso, ¿verdad? Te has recorrido todas las cadenas. Sí. Vamos, prácticamente la SER, Radio España, Todas. Onda Cero... Hasta Radio Intereconomía, o sea, Cadena SER, primero 10 años en COPE, en Radio España 3 años, Onda Cero otros 2 o 3 años, Radio Nacional de España 2 o 3 años, Radio Intereconomía. Que yo hago una travesía del desierto en el momento en que gana el Partido Socialista de aquella forma en el 2004 con Zapatero tras los graves, en fin, el tema de la guerra, etcétera, etcétera. Todo aquello se sustancia bueno, los atentados del 11M, efectivamente. Y todo aquello se sustancia en que hay que limpiar la era. Y la era había que limpiarla. Llegó Pedro Piqueras como director de Radio Nacional y dice, Antonio, tú y yo somos íntimos amigos, pero a mí me han puesto aquí y me dicen que tengo que cambiar a todo el mundo. Digo, bueno, pues nada, tú haz lo que tengas que hacer porque te ha tocado. Si me hubiera tocado a mí, probablemente hubiera hecho lo mismo. O sea, no tengo ningún rencor en ese sentido. Me marcharé y ya está. Pero vamos, no se correspondía, no, tenías que irte porque te echaban. Pero bueno, la audiencia nuestra, por ejemplo, yo creo que Radio Nacional de España no ha recuperado jamás ya la audiencia que nosotros teníamos cuando hacíamos la mañana, con Javier Capitán, en fin, Luis Figueroa Ferretti, todo el equipo de colaboradores que había, Somoano, que luego fue director de informativos, de Televisión Española, Sergio Martín, etcétera, etcétera. Y tuvimos, yo creo que 1.300.000, 1.400.000 oyentes, según el EGM, el último EGM en el que nosotros dejamos, ¿no? Allí, ¿no? Y yo creo que después Radio Nacional de España ha ido siempre, en fin, a la baja, ¿no? ¿Por qué crees que ha ido hacia abajo? Porque quizás por esos cambios también. Sí, yo creo que los cambios no son... Exactamente. Y luego yo creo que el Radio Nacional de España en aquella etapa se politizó excesivamente. Yo creo que hubo un exceso de politización, yo creo que, en fin... es una pena porque es una radio que si respetas las reglas del juego, bueno, pero yo creo que se abusó de aquello, ¿no? Luego durante la etapa luego no ha mejorado ya, después ya gobernó, después de Zapatero gobierna Rajoy y ahora no te quiero contar nada, o sea, en fin, es una radio que realmente no levanta el vuelo, en la medida en que debería levantarlo, por lo que significa. ¿En qué cadena has estado más a gusto, has sido más libre, has tenido...? Yo, fíjate, he tenido de todas las que hemos hablado, son 5. Yo me he sentido siempre muy bien en todos sitios. Primero porque he tenido la convicción de que cuando llegas a una radio tienes que respetar su línea editorial, eso es lo primero, ¿no? y su ideario, si lo hay, ¿no? Y a partir de ese momento, pues trabajar con la libertad que te permite efectivamente las reglas del juego que en esa casa se imponen, ¿no? Yo he sido libre en la cadena SER, yo pasé unos años fantásticos, viví las constituyentes, viví el golpe de Estado, el 23F, viajé con los Reyes, con entonces el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, nos sentimos libres en todo momento. Yo creo que y de verdad que, en fin, mis compañeros, mucha gente dice, ¿qué cambió Pues no se cambió probablemente porque el momento en que el Partido Socialista gana las elecciones de forma tan mayoritaria y absoluta en el 82 con Felipe González, bueno, pues hay un cambio de accionariado en esa cadena y también se cambian los objetivos y los objetivos y los propósitos, ¿no? Evidentemente. Pero bien, luego en COPE igual, fíjate, en COPE lo mismo. Llegabas a la cadena COPE y te enseñaba, bueno, la enseñanza máxima es la verdad os hará libres, ¿no? Y es verdad, bueno, pues tú trabajabas también dentro de lo que, ojo, la cadena COPE es de propiedad de la Conferencia Episcopal Española y tú sabes también cuál es su ideario y cuál es su línea editorial, ¿no? En Onda Cero lo mismo, tuvimos algunos, tú conociste aquella etapa de Onda Cero. Tu llegada a Onda Cero era como director de La Brújula. Exactamente. Y en aquellos momentos se pactó un acuerdo con El Mundo, con una serie de medios de la derecha y lo que tú ibas a hacer al final
lo fue a hacer a Victoria Prego, que en paz descanse, Claro, y tú te quedaste sí. como segundo de ella, ¿no? Sí, no, Eso, además- bueno, no fue muy, ¿no? Fue además muy... Fue Todo, elegante, todo o- discurrió efectivamente Sí. con mucha... Digamos en un ambiente muy versallesco. ¿Por qué? Porque a mí me había llamado Fernando Onega, que en paz descanse, también a uno de los... Mira, no lo he mencionado anteriormente y creo que Fernando, en fin, también fue un referente profesional mío en todos los sentidos y sobre todo porque le conocí en la cadena SER y en un momento también tan delicado como aquel golpe de Estado y nos dejó algunas enseñanzas que luego si quieres podemos comentar. Y Fernando me llama para hacer La Brújula y yo le dije, encantado, cómo no, por favor. Y claro, el tiempo que transcurre entre mi contratación y la puesta en marcha del programa, recuerda, por ejemplo, Pedro J. recuerda que, oiga, La Brújula se llama, hay un convenio entre El Mundo entonces La Brújula del Mundo. Exactamente, y Recuerda- Onda Cero, Ya. que se llama La Brújula del Mundo y que ese convenio obliga que la persona que haga el programa tiene que ponerla, o sea, tiene que designarla el periódico El Mundo, o sea, Pedro J. Sí, sí. Bueno, entonces a mí me llama Fernando y ya ha pasado esto, yo no lo sabía, dije, bueno, pues no te preocupes, aquí no, yo acepto perfectamente esa nueva situación y colaboro de forma leal y eficaz con nuestra compañera, con Victoria Prego, efectivamente. Y además nos llevamos muy bien, nos decimos bien y bueno, hubo ahí sus más y sus menos, tú sabes que hubo muchos problemas, porque claro, la propiedad... Había muchos gallos, ¿no? Claro. No, y luego la propiedad dependía de Telefónica, había algunas informaciones del Mundo que de alguna forma, pues, en fin, interferían, digamos, en la buena relación del empresariado de la propiedad con el responsable de La Brújula del Mundo, ¿no? que era Pedro J. Y aquello pues tuvo un momento de mucha tensión, pero lo íbamos salvando, ¿no? Yo recuerdo, claro, haber hecho, yo era director de comunicación, haber hecho la nota de prensa con tu nombramiento como director y presentador de La Brújula, que supongo que estará por ahí metido en algún cajón, y dije, oye, para esto, que de momento ahí está esta historia, ¿no? Pero bueno, fue una etapa también muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista radiofónico, pues maravillosa. Yo hacía las 8 de la tarde, adelantaba la información, que más o menos íbamos a trabajar en la Brújula, y luego venía Victoria y ya está, y completábamos hasta las 12 de la noche. Antes de pasar adelante, cuando has hablado de la SER, de aquellos profesionales con los que coincidiste y con los que aprendiste, ¿no? Radio sobre todo, era una radio mucho más abierta, más plural, había gente de distintas sensibilidades. Ahora eso ya se ha acabado. No sé si solamente en la SER o en alguna otra cadena. Bueno, yo creo que se ha vivido... ¿Cómo es la SER de ahora y cómo era la de antes? Quizá, Hombre, yo ¿no? supongo que desde el punto de vista profesional, yo creo que la SER tiene unos extraordinarios profesionales, grandes profesionales del medio y de la radio, ahí están, y lo acreditan con su trabajo. ¿Qué ha podido cambiar? Bueno, yo creo que tenía menos sesgo la cadena SER que yo conocí que la actual. Ahora tiene un sesgo más, digamos, tirando a la izquierda que lo tenía entonces, que yo creo que era una radio que se distinguía precisamente por un gran equilibrio. Y fíjate que estoy hablando de profesionales que luego han seguido, muchos de ellos. ¿Se hizo más gubernamental? Más que gubernamental, bueno, pues considero que tenía que dirigirse a un espectro de audiencia que le convenía desde el punto de vista de profesional, ¿no? Y marcó un poco ese recorrido que también lo inspiraba el propio diario El País, y el grupo Prisa, que era propietario de la cadena, ¿no? Y eso ocurre en el momento, claro, que el accionariado cambia totalmente, salen los Garrigues, salen los Fontán y entra el grupo Prisa, ¿no? Jesús de Polanco, y eso es lo que marca un poco el sesgo ese que luego se produce en favor de un espectro político que en esos momentos, bueno, pues también representaba el gobierno de España, puesto que había ganado Felipe González con una mayoría, en fin, aplastante, ¿no? 200 y pico diputados, imagínate, ¿no? Pero yo creo, hombre, la SER que yo conocí hasta ese momento, pues hombre, fue, ya te digo, desde un punto de vista político bastante equilibrada, ¿no? No estaba muy a favor de la democracia, lógicamente. Ten en cuenta que estamos viviendo en la transición y probablemente allí lo que se ventilaba no era apoyar a un partido u otro, sino salvar la democracia en medio de tantos rumores, tantos, ruido de cuarteles, como entonces, ojo, que habíamos vivido efectivamente en el 81 pues una intentona golpista, y luego hubo algunos más, ¿no? Y yo creo que se trataba de que la transición culminara, incluso con el gobierno de Felipe González, y las cosas, hombre, empiezan a cambiar un poquito más desde ese punto de vista cuando empiezan a aparecer los primeros casos de corrupción, 86, 87, 88, y se ve que, bueno, pues el sesgo es en ese sentido bastante favorable
o sea, más inclinado hacia lo que representaba y hacía el gobierno socialista que lo que podía, en fin, fiscalizarse desde el punto de vista de la oposición, ¿no? De las cosas que no se estaban haciendo entonces bien. Tu salto a la televisión, ¿cómo fue? Porque claro, tú eres un hombre de radio, la radio es un medio que sigues ahí, vamos, pero que la televisión te cambia de alguna forma cuando llegas a Intereconomía y haces El gato al agua, o luego cuando pasas al Cascabel en la 13, es otro medio distinto, ¿no? Entonces más popularidad, quizá menos... Sales a la calle y te paran. Sí, bueno, ¿Cómo lo has llevado todo eso? Muy ¿no? bien, Es un cambio... de una forma extraordinariamente, vamos, natural y con el convencimiento de que, en fin, todo esto es tan efímero como la vida. Y en el sentido de que, oye, que es muy agradecido que te saluden, te feliciten por lo que estás haciendo, porque además se produce una circunstancia, y eso cualquier compañero que vive en el mundo de la comunicación y que tiene exposición, digamos, pública, para aquello de que, bueno, pues trabaja en la televisión o incluso en la radio, normalmente quienes se acercan a ti, yo salvo algún caso muy aislado, normalmente quienes se acercan y te saludan es gente muy agradecida. Gente que te ve con mucho agrado y que te apoya. Y en todo caso lo que te dice, oye, pues da más caña y haz esto o lo otro y tal. Pero bueno, es gente que no va a reprobarte ni a censurarte, todo lo contrario, va a apoyarte. Y de ese sentido yo lo he vivido siempre muy bien. Es verdad que para mí fue una forma, digamos, inopinada de llegar al medio, porque yo no me imaginaba jamás haciendo... Yo había hecho toda mi vida radio, es lo que más me gusta. Yo siempre he dicho que he estado permanentemente, ahora que he estado en los últimos 25 años de mi vida casado con la televisión, pero mi novia siempre será la radio, mi amante, la que quiero, fundamentalmente, ¿no? Y en el caso de la televisión, bueno, pues se produjo una oportunidad, ahí hubo una oportunidad extraordinaria dentro de Intereconomía. Intereconomía adquiere a través de Julio Ariza por €1 Expansión Televisión, que era un canal temático que estaba emitiéndose, entonces en vía digital solamente, podías verlo solo si estabas abonado a esta plataforma, y a partir de ahí, bueno, pues se consideró que podíamos hacer cosas. Y es verdad que yo tengo que agradecerle en ese sentido a Julio Ariza y a otros compañeros, el inolvidable Rafael Martínez Simancas, que ya falleció, pero también colaboraba entonces con nosotros, y alguno más. Es verdad que ellos tuvieron la feliz idea, que me pareció muy acertada, de llevar a la radio a la televisión lo que la radio era norma y que era triunfante, una fórmula que consistía en hacer información y opinión todas las noches. Eso se materializaba en Hora 25, en La Brújula, en cualquier programa de la noche, ¿verdad? En fin, La Linterna, etcétera, etcétera. Dice, ¿por qué no hacerlo también eso en la televisión? Un programa diario que arranque a las 10 de la noche, que termine a las 12 y pico, y en el que hablamos, o sea, se da información y luego se da opinión, con tertulios allí sentados y tal. Y se inventó El gato al agua. Y la verdad que, bueno, pues fue un programa que para mí ha marcado mi vida profesional, al que estoy súper agradecido, por supuesto, y que lo recuerdo con mucha añoranza y también con mucha alegría por lo que me dio y ha sido. Las tertulias en la radio son muy diferentes a las de la televisión. La televisión parece que necesitas más bronca, o sí. No sé, yo creo que la radio parecen más relajadas. Yo creo que esa sensación la tengo yo. Sí, mucho más relajadas. ¿Por qué? Porque parece que no tienes tanta... En la televisión parece que necesitas casi hacerte notar, ¿no? En algunos momentos, que da para no pasar como desapercibido, como un florero que colocan allí y de pronto cuando enfocan y dicen, está ahí, perfecto, ¿no? No se ha ido, y es verdad, ¿no? pero yo me doy cuenta que las tertulias más sosegadas, pero con gente interesante, con fuste, evidentemente son mucho más agradecidas, y también de cara al espectador, que cualquier otra que esté motivada por la bronca y el abrupto permanente, ¿no? Y en este caso, El gato, de verdad que no se midió, no fue un programa que... Hubo algunas veces, claro, momentos de tensión y también de debate, quizá, pues eso, excesivo, ¿no? Desde el punto de vista de la dialéctica que se utilizaba, etcétera, etcétera. Pero normalmente fue una tertulia muy tranquila, en todos los sentidos. Aparte que ahí votaban luego los espectadores. Decían, ¿quién se lleva el gato a algo? Pues el que han decidido los espectadores, ¿no? Y luego ahí no había truco. No había truco, fíjate. Y tenía una singularidad que a mí me gustaba muchísimo, que era el que apostamos desde el primer momento por algo que hasta llamó la atención en Francia. En Francia gustan mucho los programas de este tipo, sosegados, de debate, de político, cultural, literario, etcétera, etcétera. Y nosotros apostamos por tener una copa de vino allí, diciendo, bueno, y ponderar, por ejemplo, algo
tan nuestro como las grandes bodegas y sobre todo las denominaciones de origen, que son extraordinarias, todas las que tenemos en España. Y aquello llamó mucho la atención. Y claro, hubo algunos que dicen, esto a veces se cogerá unas cosas. Mentira, tomábamos el vino, entre otras cosas, porque el vino a veces el caldo de casa era más suave y estaba menos caliente que el vino que tomábamos ahí. O sea, que no era mojábamos los labios y punto, no era un vino como para, en fin, celebrar nada, en ese sentido. Aunque eran vinos que a veces eran bastante buenos y recomendables. Has citado la frase de la verdad os hará libres. En el mundo en el que estamos ahora mismo, sobre todo en el mundo político, es una frase que no parece que tenga mucha vigencia, ¿no? Fíjate, mira, como quizá habría que decir la mentira. Vamos a ver, yo antes te comentaba precisamente el hecho el que mi vida ha transcurrido con programas de opinión e información. Yo distingo perfectamente la información y la opinión. Igual que la opinión es libre, pero también está sujeta al escrutinio del lector o del oyente o del espectador, en el sentido de que puede, en fin, reprobarte, censurarte o aplaudirte. Pero tú puedes opinar lo que consideres oportuno dentro de la honestidad que se le exige al periodista. Son las reglas del juego de la opinión. En el caso de la información aquí no admite ninguna duda. No hay más regla a la que seguir, que es la verdad. La información tiene que ser rigurosa y cierta y verdadera. Y no valen efectivamente ningunos aditamentos que puedan instrumentalizarla, por supuesto. Eso sería no solamente deshonesto, sino hasta ilegal, en algunos casos, y por supuesto desde el punto de vista ético y de la profesión es totalmente, en fin, rechazable, ¿no? Y por eso digo que hay que distinguir la información de la opinión. Cuando digo la verdad os hará libres, naturalmente, nos afecta a todos los periodistas, a todos los que contamos cosas, sobre todo los que cuentan la noticia, la información. Y luego la opinión tiene que hacerse sobre esa base, de verdad, sin duda alguna. Luego puedes darle una inclinación desde el punto de vista personal, que es más subjetiva, porque eso es inevitable. Somos sujetos, no objetos, y por tanto tenemos que no sé, pronunciarnos de alguna forma. No vale, por ejemplo, a mí la equidistancia, por ejemplo, en el terrorismo no me vale. Yo no puedo ser neutral ante el hecho terrorista, como algunos decían, no, cuidado, se puede entrevistar a cualquier terrorista. No, mire usted, yo no soy neutral con los terroristas. Los terroristas hay que condenarlos y atacarlos y, en fin, y erradicarlos de todas. Y no vale la equidistancia en ese sentido. O estás con las víctimas o no estás. Aquí no vale decir, bueno, que hay que ser ponderar. No hay ninguna ponderación posible. Por eso digo que es muy importante que dentro de esa opinión, bueno, pues también se pondere efectivamente el hecho de honesto que debe acompañar cualquier información que desen ahí. El Antonio Jiménez que colabora en la 13 o en la COPE, ¿es el mismo Antonio Jiménez que colabora en un programa de tarde en Televisión Española? ¿Te sientes igual de libre? Sí. ¿Te manifiestas Hombre, con la a veces te condiciona, misma libertad? Claro, te condicionan los medios, evidentemente. Bueno, sabes, yo ahora mismo colaboro en televisión, en Directo al Grano, y soy muy libre para dar mi opinión. Es verdad que los formatos también te constriñen y los formatos condicionan tu participación. No es lo mismo cuando... Estás en minoría, de alguna manera. No es por eso, no es lo mismo que yo pueda expresar mi opinión con tiempo, en fin, sin que nadie me esté llamando la atención o interrumpiendo, etcétera, por ejemplo, en el Cascabel, cuando hago mis comentarios, que hacerlo en un programa que va muy rápido, ¿no? Donde las opiniones son, bueno, pues, no sé si 30, 40 segundos, ahí no vas para... digamos, hacer una tesis, porque no es conveniente desde el punto de vista televisivo, pero tampoco es verdad que te permiten, digamos, debatir de una forma sosegada. Por tanto, tienes que hacer una puntualización, lanzar un mensaje y punto. Por eso digo que más que el medio, lo que te condiciona es el formato de los programas. Ahora puedes ir a lo mejor a otros programas, me da igual, de Televisión Española, donde probablemente me han invitado para irse a Malas Lenguas y bueno, hasta no lo he oído, pero es porque es incompatible con lo que estoy haciendo en la radio, en 13 a esa hora, ¿no? Pero puedo ir porque yo creo que ahí pues sí tienen más tiempo para debatir, para comentar, etcétera. ¿Crees en las conspiraciones?
No, hombre, claro, sí, hombre, sí hay conspiraciones. Sí. Y ¿En la conspiración contra el gobierno? No, de ninguna manera, de ninguna manera. O sea, más digo que hay concreto. conspiradores, hay teorías conspiranoicas en uno y otro lado, en los extremos fundamentalmente o sustancialmente, y hay conspiraciones absurdas o confabulaciones como la que el gobierno ha inventado, ¿no?, para justificar sus desmanes. No tiene otra justificación esto. Dice, vamos a ver, ¿cómo puedes tú hablar después de 9 causas abiertas en estos momentos contra el entorno familiar del presidente, contra el Partido Socialista, contra organismos del gobierno, instituciones del Estado, incluida la Fiscalía General del Estado? O sea, ha habido 9 causas abiertas, y unas están abiertas, otras ya sustanciadas, como por ejemplo el caso Mascarillas o lo del Fiscal General del Estado, y 40 imputados, nada más y nada menos, directamente ligados al Partido Socialista o indirectamente, pero todos están ligados al PSOE y al gobierno. Dice, vamos a ver, hemos puesto de acuerdo a la oposición, a Feijóo, con los jueces de distintas audiencias de España, la audiencia de Badajoz, la audiencia provincial de Madrid, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, donde hay varias causas abiertas, distintos jueces que además, oye, casualmente, unos son de Jueces para la Democracia, otros de la APM, Asociación Profesional de la Magistratura, o sea, ni siquiera desde el punto de vista asociativo son de la misma asociación, ¿no? Se han puesto de acuerdo con el Partido Popular para echar al gobierno por métodos no democráticos como este impresentable e irresponsable ministro, que yo no entiendo cómo alguien que forma parte del gobierno puede llegar a hablar con esa frivolidad y esa ligereza, como Óscar Puente. Un señor que se dedica a descalificar a medios, como este, por ejemplo, ¿no?, entre otros, cuando este medio... El tiempo da la razón. Le ha dado la razón en todo lo que han investigado los compañeros y todo lo que han ido informando, que luego se ha acreditado con las instrucciones de los juzgados. O sea, no hay ninguna confabulación. Lo que hay es un afán por perpetuarse en el poder, por seguir en el poder y además ejercerlo de forma impune e inmune y para justificar esos desmanes, en definitiva. Pues claro, estamos hablando, por ejemplo, del último caso, este de las cloacas. Es que el juez Pedraz, es dudoso el juez Pedraz de algo, un señor que se ha distinguido por luchar abiertamente contra ETA, luego de instruir causas también contra el Partido Popular. Y resulta que lo que dice es que aquí hay una trama, un comando, ¿cómo le llaman? Sí, los poderes fácticos, los jueces... El comando Chichar, ¿cómo le llaman? Un comando de las cloacas con el fin de interferir en los procedimientos judiciales y atacar a aquellos que investigan esos procedimientos judiciales para desacreditarlos, ya sean jueces, ya sean fiscales, ya sea policía, ya sea guardia civil o sean periodistas. Dice, claro, cuando estos mismos jueces, casualmente, investigaban e instruían causas contra el Partido Popular, en los últimos 12 años, aquí los únicos que han entrado en la cárcel han sido gente ligada al Partido Popular por los casos de corrupción, y bien condenados están. Ningún socialista que sepamos ha entrado. Entonces ya no había lawfare. O sea, no había ninguna confabulación, ninguna conspiración, ni se perseguía echar a Rajoy por métodos antidemocráticos, aunque la tentación esa ha existido también en el PP en alguna ocasión. Pero vamos a ver, es que esto es para gente mal informada. O sea, los ciudadanos en general ya no se sienten, en fin, tan estúpidos ni tan idiotas como para comprar esta mercancía averiada de Puente y del PSOE. ¿Te llegaste a imaginar que podía ser encausado, que podía ser imputado el expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero? ¿Te sorprendió mucho? No, en absoluto, porque todas las informaciones que se estaban aportando y además relacionadas con algunos de los casos que se estaban investigando, fundamentalmente este incomprensible rescate que se le hace a una compañía que no es estratégica desde el punto de vista aéreo, como es Plus Ultra, quebrada prácticamente, con un solo avión operativo. Es decir, bueno, todo eso hace tan incomprensible aquel rescate, y la mediación o el interés que se puso por parte del gobierno con sacarlo adelante, y aparecía el nombre de Rodríguez Zapatero, porque Ábalos se quitó de en medio. El propio Ábalos y Koldo sugieren que es Zapatero el que media ahí para que el rescate se produzca, por intereses de su liaison con Venezuela. A mí no me ha sorprendido absolutamente. O sea, forma parte de la crónica de un caso anunciado, en este caso. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Cambiamos un poco el tono de la pregunta. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de estos 2 o 3 últimos meses? ¿Qué historia de las múltiples que ha habido de corrupción te ha llamado más la atención?
Fundamentalmente el de las cloacas, el caso de las cloacas. O sea, el intentar fíjate que hemos extorsionar leído, exactamente, fíjate que hemos visto vídeos, Javier, vídeos de Leire Díez intentando extorsionar a jueces y audios. Para buscarles, en fin, vueltas a una posición que, bueno, pudiera comprometerles. Hemos visto vídeos con que se intenta también la confabulación con un empresario que a su vez supuestamente tenía información para desacreditar a un guardia civil o al teniente coronel Balas, el hombre que estaba investigando de la UCO. Hemos visto vídeos, efectivamente, cómo se ha intentado desprestigiar a la propia UCO, Unidad Central Operativa. Hemos visto también audios como se ha hablado con un ex juez, Sáenz de Tejada, ahora abogado, para perseguir a Beatriz Viedma, casualmente la mujer, la juez, perdón, que ha instruido el caso del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez. O sea, todo eso ya lo hemos conocido a través de todas las informaciones. Lo que no podíamos imaginarnos es que ahora aparezca efectivamente, porque sí se había hablado de las reuniones de Leire Díez en la sede del Partido Socialista con Santos Cerdán, con otros miembros del Partido Socialista, etcétera, etcétera. Pero ahora lo que ya está acreditado por la instrucción del juez Pedraz, y el auto así lo demuestra, es que todo esto era una trama orquestada desde Ferraz por Santos Cerdán, utilizando a esta señora, Leire Díez, que es la que se ofreció en principio junto con un tal Dolcet, para hacer cosas sucias, para hacer guerra sucia contra las personas que estaban investigando los casos de corrupción del entorno familiar de Pedro Sánchez, coincidiendo, por cierto, con aquel momento de reflexión cuando empieza todo esto, y contra el Partido Socialista y el gobierno. Y es una trama perfectamente diseñada para eso, para buscar la posibilidad de entorpecer los casos, interferir de una forma muy directa y boicotear los procedimientos, y sobre todo intentar buscar cosas que afecten a los que investigan, tanto periodistas como jueces, como fiscales de anticorrupción, como guardias civiles, como policías, con el fin de desacreditar en definitiva su trabajo. Eso es tremendo, eso sí que es una operación de baja estofa de cloacas del Estado. Para mí ha sido lo más, en fin, ahora mismo creo que es mucho más grave eso, y que se pague además con dinero del Partido Socialista, se esté pagando los servicios de esta señora, de Leire Díez y de algunos otros, utilizando además facturas falsas que se hacen a propósito para maquillar esta suerte de pagos, a través de un abogado que se presta a ello, como Tejero, el otro, etcétera, etcétera. Me parece mucho más grave ahora mismo esto que la posibilidad de que aparezca, que estamos a un telediario de que eso se produzca, la presunta financiación ilegal del Partido Socialista. ¿Y qué te iba a decir? Elecciones en el 2027 y más allá, que dice el presidente, ¿eso entra dentro de lo probable? Bueno, es claro que entra dentro de lo probable. O sea, el problema de la actual situación es que estamos en un callejón sin salida. Yo lo defino a veces, no es frívolo, pero es que es cierto, con esa frase tan castellana o refrán, ya no sé, de decir ni se muere padre ni cenamos. Sí. Es verdad, estamos en tierra, en una situación en la que ni avanzamos ni retrocedemos, estamos inmovilizados. ¿Por qué? Porque es verdad que, en fin, el señor Sánchez se ha empeñado en encastillarse, en bunkerizarse, y le da igual no gobernar, pero estar en el gobierno, que es lo que está haciendo, dado que ya no cuenta con la mayoría parlamentaria que le invistió, no cuenta con los apoyos de aquellos que le llevaron en su investidura a la Moncloa y que ahora le mantienen en la Moncloa. Me refiero a Junts y al PNV, pero estos tampoco hacen nada más allá de decirle: esto está agotado, está acabado, convoque usted elecciones. Pero si no lo obligas, Sánchez va a seguir como si nada, como si oyera llover. Sí. O sea, que es una situación realmente muy delicada y muy lamentable. Yo, fíjate, creo que esto debe plantearle al próximo presidente de gobierno, que supongo que sería, según las encuestas, Feijóo, si hay elecciones y eso se materializa, si lo que dicen las encuestas se materializa en las urnas, tendría que plantearse el futuro gobierno cambiar la legislación para que aquí, cuando no haya presupuesto, ya lo dice la Constitución, pero este se lo ha saltado por el arco del triunfo, pero sí una ley que diga que
tal y como la Constitución señala en su artículo, no recordará el artículo en concreto, si usted durante 2 legislaturas mantiene los mismos presupuestos y no es capaz de sacar unos nuevos, usted tiene que estar obligado a convocar elecciones, que por ley, al margen de la Constitución, también se señalice. ¿Qué te iba a decir? El Partido Popular tiene las posibilidades de gobernar, pero al final probablemente tuviera que pactar con Vox. Sí, eso es inevitable. ¿Por qué siguen enfrentados entre ellos ante situaciones como esta que estamos viviendo? Claro, porque están disputándose un mismo electorado, está claro. Entonces, bueno, pues en algunos momentos Vox ha albergado la esperanza de dar el sorpaso, de considerar que podría incluso tener más votos que el PP. La verdad que yo creo que esa es en fin, un objetivo inútil en estos momentos, que solo puede conducir a una melancolía y una frustración para aquellos que consideren que eso puede hacerse. Lo que todas las encuestas, ojo, y las elecciones que hemos visto y que hemos vivido de diciembre aquí, Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía, todas se han reafirmado en el mismo diagnóstico. Gana el Partido Popular, con una diferencia sustancial respecto al Partido Socialista, pero también con una diferencia sustancial respecto a Vox. Por tanto, gana el Partido Popular, pero no tiene mayoría. Y por tanto, en ese espectro solo puede gobernar el Partido Popular si cuenta con el concurso de Vox, o bien formando parte de los gobiernos, o acordando un programa de gobierno. Desde fuera, apoyar ese gobierno con un programa previo. Y eso tiene que mentalizarse el PP de que va a ser así. Y va a ser así probablemente tras las próximas elecciones generales. Y también Vox tendrá que mentalizarse que tendrá que cobrar, digamos, su precio, el precio que va a cobrarse por ser, en fin, parte sustancial para que haya gobierno en España de la derecha, en función de su representación. No exigir ni pedir más de lo que las urnas le han dado. Si se llega al convencimiento por una y otra parte de que estas son las reglas del juego que tienen que admitir y que además tienen que hacerlo por el bien general, por aquellos que les han votado y sobre todo porque es necesario hacer de la necesidad virtud en algunos casos, pues las cosas podrían salir bien. La sociedad española parece como que se está ya un poco inmunizada, que no se moviliza ante esto que está ocurriendo. Dentro del Partido Socialista apenas hay voces en contra de él. ¿Qué está pasando? O sea, estamos entrando en una dinámica en que, bueno, pues aquí esto todo vale y no hay una reacción, ¿no? Sí. Bueno, la reacción la está representando de una forma honesta y digna, yo creo que Emiliano García Paje. Sí, es injusto a veces cuando se lee. Es un caso aislado. Claro, sí, ¿no? Ya, pero Emiliano García Paje, fíjate, es injusto cuando se dice, hombre, usted tiene unos diputados, no son sus diputados, y eso es verdad, son diputados de Castilla y León, perdón, de Castilla-La Mancha, pero ojo, son diputados que son, digamos, de tendencia muy sanchista. Ya se dice, estamos hablando de que muchas veces este partido no es el Partido Socialista, es el Partido Sanchista, por la forma en que se comporta. Hay voces críticas, como la de Emiliano García Paje, y algunos otros, y algún alcalde que se ha distinguido por ahí, pero da la impresión de que están todos muy obsesionados con guardar lo que tienen y que no quieren significarse, por miedo a que su manual de resistencia se pueda cumplir otra vez y luego les lamine, porque además, si otra cosa no se distingue Sánchez es que no hace prisioneros, cuando al final Roma no paga traidores, aquellos que se distinguen va por ellos contra él va por ellos sin conmiseración alguna. Y a mí lo que me duele es que todos, en fin, que yo creo que hay muchos socialistas que no están de acuerdo con esto, que son muy críticos, y luego así lo dicen también las propias encuestas cuando se hacen las encuestas, pero son incapaces de alzar la voz más allá de lo que dice Emiliano García Paje. Tú que eres jienense y como andaluz, ¿a ti no te parece extraño que después de las elecciones pues desaparezca la candidata socialista, que nadie siquiera convoque una rueda de prensa para explicar qué ha pasado? Pero no solamente en Andalucía, sino en Castilla y León, claro, en Aragón, o sea, aquí como si no hubiera pasado nada. Porque esta es la suerte del César. Es un partido cesarista, 100%. No hay órganos críticos. O sea, el Comité Federal, el Comité Ejecutivo, está totalmente organizado y controlado por lo que representa el sanchismo, por el propio Pedro Sánchez. Por eso no hay voces críticas dentro del partido. Nadie osa, en fin, molestar ni cuestionar al jefe, al César. Y claro, se han sucedido las elecciones y en su foro interno los derrotados y los alcaldes afectados y los compañeros militantes afectados por esas derrotas
saben que la derrota en parte, en gran medida, se ha producido por las políticas seguidas por Sánchez, sus políticas a nivel nacional, sus pactos con el independentismo, sus privilegios al independentismo, rompiendo las reglas del juego y en este sentido la igualdad, por ejemplo, constitucional ante la ley, favoreciendo a unos en detrimento de otros, también favoreciendo y privilegiando desde el punto de vista económico a unos a otros en función de sus votos para seguir en el gobierno, posibilitando que se maquille y blanquee a una banda terrorista para que sus terroristas puedan salir antes de la cárcel porque era necesario contar con los votos de sangre de Bildu, etc. Todo eso lo están pagando los concejales, los alcaldes y los candidatos a presidentes regionales del Partido Socialista. Y ellos lo saben, pero no osan, en fin, decírselo claramente a Sánchez. Oiga, las 4 derrotas que se han producido consecutivas, en gran medida es por culpa de Sánchez. Sánchez es el responsable y el culpable de esas derrotas. Él y, claro, y aquellas personas a las que ha puesto fundamentalmente porque son de su cuerda. ¿Cómo va a ir la señora Montero a cuestionar nada si ella es tan cómplice y tan connivente con todo lo que se ha hecho mal en la política de Estado durante estos años que el propio Sánchez, que es el que la nombró y con el que ha estado a su lado 8 años? Claro, y esta desaparece en combate y a poder ser, bueno, ahí se queda y dice, olvidadme, a ver si esto cambia de alguna manera y me recupera otra vez, porque es lo que estará pensando, a pesar de que dice que va a seguir en Andalucía, no sé, me temo que no. Ya tenemos que ir terminando, pero sí me gustaría saber, tú te has definido como hombre moderado de centro, pero estoy convencido de que en esta situación en la que estamos, ¿no? Con esta polarización que hay, mucha gente te considera facha, claro, porque si te criticas al gobierno... Claro, es que ese es otro de los mantras que, desde el punto de vista... La perversión del lenguaje es terrible cuando se utiliza de esa forma tan obscena, ¿no? Y tan censurable. Poco argumentado, además. Sí, claro. Entonces, si tú criticas al gobierno, eres un facha. Tú no puedes criticar hechos objetivos, hechos ciertos, verídicos, por más verídicos y ciertos que sean, porque estás entonces atacando al gobierno. Y si atacas al gobierno, supone que estás en el otro lado. Yo no estoy en el PP ni estoy en Vox. Yo soy un periodista que critico lo que estamos viendo y lo que los jueces, la justicia está instruyendo y está investigando a aquellos que nos están poniendo los elementos sobre la mesa para que nosotros hagamos ese análisis honesto que yo decía antes y sustentado con la verdad. ¿Pero esto qué es? Porque tú critiques, me da igual, como si estuvieran criticando al Partido Popular y dirían, tú, este era un converso o un antipopular por aliarse. Yo no estoy aliado con él, ni creo que la mayoría de los periodistas que estamos en estos momentos criticando a Sánchez, y lo criticamos porque consideramos que honestamente hay que criticarlo, porque nuestra labor es la de fiscalizar al poder. Hay que fiscalizar también a la oposición, pero la oposición tiene menos responsabilidad, ninguna en este caso. En este caso no tiene ninguna responsabilidad. Son casos que afectan directamente al partido que sustenta al gobierno y al gobierno. Entonces, nuestro deber es fiscalizar a ese partido y al gobierno, y punto. Y aunque nos llamen facha, a mí, bueno, fíjate tú, tiemblo. Sí, ya somos todos fachas. En fin, es lo que me lo tomo a broma. Es muy propio además de las redes sociales, de ese vertedero en el que se ha convertido. Hay una cosa ya, esta sí es la última, una cosa que llama la atención, ¿no? O sea, hay un periodismo que de pronto investiga temas. Aquí tenemos el caso de Ketty Garat, con Teresa Gómez, que es una gran periodista, y en fin, y otros. Y otros medios que también lo han hecho, ¿no? Entonces se monta un manifiesto de los propios compañeros de otros medios para decir que todo eso es fango y que, por favor, que no se puede hacer ese periodismo. Sí. Esa gente que ahora ha visto que la realidad no le ha dado la razón, deberían de alguna forma disculparse, pedir perdón, decir, no sé, todo el mundo que se equivoca tiene derecho a rectificar, ¿no? Naturalmente. Y, no parece, ¿no? Bueno, eso pasó además hace tiempo. Y yo voy a recordarte, Javier, me dieron una antena de oro en la última edición, y precisamente salí en nombre de los periodistas. Yo eché en falta en ese acto de entrega de las antenas de oro y los discursos de agradecimiento. Creo que teníamos que habernos significado más algunos periodistas, de los que recogieron la estatuilla. Yo hice todo lo posible por aprovechar ese momento para hacer un alegato en favor de todos los compañeros que están sufriendo y han sufrido persecución política por parte del poder, en este caso del gobierno, porque están ahí, en fin, no, vamos a recordarlo ahora. Los insultos están ahí. Sobre todo por atacar y criticar y rechazar efectivamente esos manifiestos
que calificaron de fascistas, poco menos que fascistas, a los compañeros que efectivamente estaban investigando, de golpistas mediáticos, como así decía el manifiesto, si no recuerdo mal, ¿verdad? Expendedores de bulos, de mentiras, de fake news, etcétera, etcétera, todo, en fin, todo, digamos, desmontado por la verdad, por los hechos. Todo la muy fuerza de los lamentable, hechos, todo muy lamentable. la fuerza de los hechos, precisamente, querido Javier, han demostrado con base judicial y con las investigaciones judiciales y las instrucciones que todo lo que se ha publicado, pues efectivamente era cierto. Así está acreditado. Por tanto, todos esos periodistas deberían reaccionar y por lo menos en su conciencia tiene desde luego ese acto de lealtad con la buena profesión, con el periodismo bien entendido. Pues muchas gracias, Antonio. Ha sido un placer tenerte con nosotros en The Objective y que descanses, supongo, ya de cara al verano, ¿no? Bueno, seguiremos al vas pie a del ver el cañón en la Mundial, medida que... supongo. Claro, hay que ver el Mundial, como no, y seguiremos también el día a día, porque no nos aburrimos, Javier. No, además aquí no hay... Desgraciadamente no nos aburrimos. Yo a veces echo en falta... No hay tregua, ¿verdad? No claro, hay tregua. Yo echo en falta, ahora ya claro, como estoy ya en fase de retirada, yo sí echo en falta pues esas políticas y esos gobiernos y esos estados donde digamos que el periodista se aburría porque prácticamente no pasaba nada. Aquí estamos demasiado excitados. Muchas cosas, necesitamos un poco de sosiego. Ojalá que haya una etapa en la que lo consigamos, o algún momento. Encantado. Gracias, Javier.